Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Te voy a enseñar cómo hacer un gráfico combinado. Uno que tenga columnas agrupadas y líneas. En este caso, déjame compartirte. Aquí tenemos unos datos, ¿sí? Unos datos en esta tabla, donde tenemos el total de ventas por año y la utilidad en porcentaje. Entonces, en el eje X tenemos los años y hemos graficado en la columna las ventas. Y también hemos incluido una línea marcando la utilidad en porcentaje. ¿Ok? ¿Cómo hicimos este gráfico? Te lo voy a compartir. Vamos a copiar este de aquí y te vamos a compartir cómo lo hicimos. Bien. Ok. Tenemos nuestra tablita de referencia y vamos a abrir un gráfico de barras agrupadas y de línea. Este que está acá. Gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Lo abrimos, Power BI nos da un gráfico en blanco y seleccionamos primeramente año y luego las ventas. Lo sorteamos ascendentemente por año primero y luego ascendentemente. Y que aparezcan los valores. Está ahí todo bien. Ahora, aquí viene lo interesante. Yo le puedo incluir el valor de la utilidad en porcentaje, pero que aparezca como línea. Entonces, nos vamos acá, escogemos el gráfico, seleccionamos los campos y utilidad en porcentaje que se encuentra aquí abajo, lo arrastramos a valores de línea. Y así tenemos nuestro gráfico combinado entre barras, gráfico de barras que me muestra las ventas en dólares y el de líneas que me dice el porcentaje. Si tú gustas, puedes ampliar un poquito la etiqueta para que se vea mejor. Vamos a ampliar un poquito la etiqueta. Inclusive vamos a ponerle un color negro y ampliar apenas el tamaño para que lo puedas ver. ¿Sí? Listo. Y así tenemos, por ejemplo, el año 2011 tiene 10 millones en ventas y casi 40% de rentabilidad. 10 millones de ventas y 40% de rentabilidad. Año 2016 tiene 20 millones de ventas, 19.7 y rentabilidad 45.7. ¿Ok? Así te he compartido cómo hacer un gráfico combinado entre columnas y líneas. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.